Historia corta, la princesa mía. Encuentra la amistad a través de la mala comprensión mutua. Estás haciendo esto bastante difícil, Lord Radner. La recaudación de impuestos es vital para el bienestar del imperio. Como noble, estoy seguro de que es consciente de su obligación de pagarlos, dijo Ludwig al hombre de mediana edad que estaba ante él. Se encontraban en la mansión del barón Radner, y a juzgar por la fea mueca en el rostro del hombre, Lord Radner no se alegraba de verlos. Ludwig suspiró. Aquí, como ves, está la cantidad que reportaste al ministerio Goldenmon. Le entregó al barón un pergamino con números escritos en él. Y aquí está la cantidad que realmente recaudó de la gente de su baronía. Ahora, si pudiera llamar su atención sobre la discrepancia bastante conspicua entre ellos, que espero deje claro el propósito de mi visita, se contuvo de añadir bastardo ladrón, pero no pudo evitar un tisk. El pergamino no es barato. Ciertamente, ciertamente. No es que me oponga a pagar, ya ves. Dijo Lord Radner, apenas logrando mantener una sonrisa tensa mientras escaneaba el pergamino. Pero no puedo evitar preguntarme qué pasaría si Lord Blumen se enterara. El barón se refería a uno de los 4 duques de Termon, Lord Blumen, a cuya facción pertenecía. Que un buen amigo suyo estaba siendo acosado tan agresivamente por el asunto de los impuestos. Confío en que entienda mi preocupación. Radner puso una cara que probablemente pretendía intimidar, pero Ludwig simplemente se encogió de hombros. Por supuesto. Soy perfectamente consciente de que si Lord Blumen se enterara de que un poco de evasión de impuestos podría agriar sus propias relaciones con Su Alteza, sería bastante preocupante, para usted, dijo, mirando al barón a través de sus gafas. Al ver que Ludwig no se inmutaba ante su amenaza, la expresión de Radner se nubló por primera vez de inquietud. Cuando las implicaciones de la declaración de Ludwig cayeron en la cuenta, se dio cuenta de la precariedad de su situación. El duque tendría que considerar si valía la pena proteger a Radner si eso suponía empeorar la impresión que Mía tenía de él. Entre un varón y la princesa, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? Por supuesto, en realidad, el duque Blumen presentaría sin duda una queja formal si se enterara de que un simple funcionario de Goldenmon tuvo el valor de reprender a un noble de su propia facción. Incluso con el apoyo de la princesa, Blumen seguiría siendo un enemigo formidable. Los 4 duques tenían tanto poder en el imperio que incluso la propia Mía tenía que andarse con cuidado con ellos, y no digamos con un simple funcionario como él. Por eso era vital que Ludwig asumiera esa actitud de suprema confianza. El más mínimo indicio de aprensión rompería la fachada y permitiría a Radner recuperar la compostura. Al ver que el barón estaba visiblemente agitado, continuó su asalto. Solo pido que se pague la cantidad correcta. La discrepancia entre su informe original y su pago tardío son de poca importancia. Su Alteza no tiene la intención de tomar en cuenta estos asuntos. Ella ha dicho, y cito, que cualquiera puede cometer un error, punto. Ludwig dejó claro que mientras el barón pagara, dejaría pasar todo el asunto. En lugar de presentar una declaración falsa, el incidente se registraría como un error de contabilidad o un error de transcripción. No una evasión de impuestos intencionada, sino un descuido que provocó un retraso en el pago. Ludwig optó por evitar simultáneamente una acusación penal y una posible lucha de poder con la princesa. Dicha decisión la colocó en la proverbial balanza de Radner. Se inclinó inmediatamente. Bueno, en ese caso, el barón puso una sonrisa servil y asintió. Haré que se prepare la suma inmediatamente. Después de venir hasta aquí, no podemos permitir que vuelvas con las manos vacías, ¿verdad? Y si no te importa, cuando veas a Su Alteza, te agradecería que le transmitieses mis saludos. Muy bien. Considéralo hecho. Lanzó una última mirada desdeñosa a Radner antes de darse la vuelta, sintiendo el fuerte deseo de soltar un profundo suspiro. Lo juro, es como si esta gente ni siquiera pensara. Ludwig se frotó las sienes, cuidando el leve dolor de cabeza que tenía desde que regresó a su oficina en el ministerio Goldenmon. ¿Por qué cometer un fraude tan evidente? Solo conseguirás que te atrapen. Para empezar, mejor no lo hagas. Si todos los nobles fueran tan sabios como Su Alteza. Esto sería mucho más fácil. Suspiró y sacudió la cabeza. Bueno, un hombre puede soñar, ¿no? Hey, ¿son esas nuevas arrugas en tu cara o solo estás feliz de verme? Ludwig levantó la vista con un sobresalto y se encontró con un hombre de pie en su puerta. Tenía una abundante cabellera rubia y una barba bien recortada. Sus ojos marrones irradiaban inteligencia y tenía una sonrisa cautivadora. Ludwig sonrió ante la nostálgica visión del hombre. Ah, Balthesar. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuándo volviste a la capital?
Acabo de llegar esta tarde. Me enteré de que me buscaban, así que vine directamente aquí. Balthasar Brandt era un viejo amigo de Ludwig que trabajaba en el ministerio Scarlet-Mon. Como tercer hijo de un conde, había nacido en una vida cómoda. Sin embargo, las comodidades del lujo no habían logrado apagar la llama de su talento. Buscando probar el alcance de sus dones, llegó a la capital y estudió con el erudito más prestigioso de la ciudad. Bajo la tutela de este erudito, no solo adquirió muchos conocimientos, sino que también conoció a Ludwig. Poco después, se presentó al examen de empleo del ministerio Scarlet-Mon. Lo superó y comenzó a hacerse un nombre como funcionario joven pero muy capaz. No pensé que pudiera reunirme con usted tan pronto. Parece que la fortuna me ha sonreído. Dijo Ludwig mientras respiraba aliviado. No había solicitado una reunión con Balthasar para recordar viejos tiempos. Aunque contaba con el respaldo de la princesa de Termon, no dejaba de ser un simple funcionario público. En su calidad de funcionario del ministerio Golden Mon, se había manifestado mucho a favor de la abolición de las políticas que favorecían innecesariamente a la nobleza, y se esforzaba por garantizar que los impuestos se recaudaran de forma justa y equitativa. Y en el caso de nobles como el barón Radner, cuyo poder y obstinación hacían dudar incluso a sus pares, había llegado a visitarlos personalmente. Sus esfuerzos a menudo lo ponían en conflicto con las facciones de los cuatro duques, y se había ganado una reputación entre los círculos nobles como un entrometido que era una espina constante en sus costados. Sin embargo, ese era el alcance de sus logros. Había un límite a lo que podía hacer desde el ministerio Golden Mon, que se encargaba de los impuestos y los asuntos financieros. El imperio era una entidad demasiado grande como para arreglarlo solo con su poder. Por lo tanto, necesitaba amigos, camaradas que compartieran su visión y apoyaran su causa. Los dos se dirigieron a un restaurante conocido y se sentaron en un salón privado. Inmediatamente, Balthasar preguntó, ¿qué pasa, Ludwig? Me has llamado aquí solo para enseñarme tus nuevas arrugas. ¿Quieres dejar las arrugas? Lo juro. Aún así, no voy a negar que he estado ocupado. El cansancio está empezando a alcanzarme. Ludwig contuvo un bostezo y se encogió de hombros. He oído que has estado pisando un montón de pies últimamente. Realmente se están tomando medidas enérgicas, ¿no es así? Balthasar provenía de una distinguida línea de la nobleza central. No era de extrañar que su familia hubiera escuchado algunos rumores. La gente en casa ha estado hablando de ti, ya sabes, continuó. Oh, pero no te hagas una idea equivocada. Ninguno de los míos está involucrado en ninguna actividad fraudulenta. Lo sé. Los dos se sonrieron. La sonrisa de Ludwig era irónica, mientras que la de Balthasar era socarrona. Por supuesto, si los pillas haciendo algo turbio, entonces siéntete libre de penalizarlos como creas conveniente. Pero no se los pongas fácil por mí. El fraude fiscal desenfrenado puede poner de rodillas a un país. Siempre debemos tener cuidado con las fuerzas que buscan corromper la fibra moral del imperio. Balthasar era un racionalista cabal que no escatimaba en piedad ni siquiera con su propia familia si se enfrentaba a sus fechorías. Su absolutismo era lo que Ludwig más admiraba en él. Lo que dices es cierto, pero lo que me preocupa más que el fraude fiscal, sinceramente, son las opiniones discriminatorias que están tan arraigadas en este imperio. Opiniones discriminatorias, dices. Llegaron las bebidas que habían pedido. Balthasar bebió un sorbo mientras lanzaba a Ludwig una mirada que ponía en duda esta afirmación. Te concedo que existe discriminación hacia algunas tribus minoritarias en regiones remotas, pero, ¿es realmente un problema tan grande como para merecer tanta preocupación? Ahora mismo, según yo, las cosas van bien. ¿Quieres dejar de hacerte el tonto de una vez? Mira, la verdad es que ya intenté proponerle esto al barón Radner. Le pregunté si estaría dispuesto a abrir sus tierras al cultivo. Su baronía no es tan grande, pero es plana y tiene ríos, lo que la hace perfecta para cultivar. Incluso le ofrecí subvenciones. Adivina cómo fue eso. Ludwig suspiró. Fue como hablar con una pared de ladrillos. Sí, no me sorprende. Dijo Balthasar. Se cruzó de brazos y asintió. Dudo que haya muchos nobles que conviertan de buen grado sus dominios en tierras de cultivo. La tendencia a despreciar a los agricultores y a la agricultura, la baja tasa de autosuficiencia que provocaba y los enormes costes de importación que eran necesarios para mantener el suministro de alimentos, estas eran las cuestiones que quitaban el sueño a Ludwig. A menos que resolvamos este problema, me temo que el imperio no tiene futuro. Las raíces del problema son profundas,
Y la discriminación hacia la agricultura en el imperio se remonta a su llegada al poder. La tierra que el imperio de Tearmón ocupaba en la actualidad era una región fértil conocida en su día como el cinturón de la media luna. Una semilla sembrada allí cosechaba fácilmente 10 o incluso 20 veces la recompensa. Los habitantes de la región se mantenían gracias a la agricultura. Con abundantes recursos y abundantes cosechas, vivían una vida fácil y veían pocos conflictos. Hasta que fueron invadidos por una tribu extranjera de cazadores-recolectores. Tras reutilizar sus técnicas de caza para la guerra, subyugaron rápidamente a todos los habitantes nativos de la región. A partir de entonces, los conquistados fueron objeto de burla por parte de sus nuevos amos, que se referían a ellos como esclavos de la tierra. Ridiculizados como débiles e ineptos, se les puso etiquetas como los que no tienen valor para cazar y los que no tienen más talento que el de labrar la tierra. Tras conseguir una fuente de alimentos constante y un suministro de trabajadores en forma de sus nuevos siervos, los cazadores-recolectores se enriquecieron cada vez más. En algún momento, empezaron a llamarse a sí mismos nobles. Y el hombre que antes era el valiente líder de su tribu se convirtió en el primer emperador del imperio. Desde entonces, los campesinos siempre habían ocupado un lugar bajo en la jerarquía social del imperio. Aunque el arcaico sistema de la servidumbre había sido abolido hacía tiempo, la discriminación seguía viva, derivada de la arraigada idea de que la agricultura era para aquellos que carecían de talento para hacer otra cosa. El resultado fue que, en la actualidad, los nobles no estaban dispuestos a utilizar sus tierras para la agricultura. Por supuesto, permitían un mínimo de agricultura para abastecerse de alimentos, pero preferían mucho más la importación y dependían de ella siempre que fuera posible. Lo último que querían era convertir su territorio existente en nuevas tierras de cultivo. Esta era la máxima ironía de Tearmón, un imperio erigido sobre vastas extensiones de tierra fértil que despreciaba su propia bendición. Esa retorcida noción era a la que Ludwig se enfrentaba ahora. El imponente oponente con el que pretendía luchar no era otro que la propia historia y tradición del imperio. En nuestro estado actual, dependemos de los reinos vecinos para la producción de alimentos. Eso es demasiado arriesgado. Si alguna vez sufren una hambruna, esos reinos se priorizarán sin duda. A menos que aumentemos nuestra producción interna y mejoremos nuestra tasa de autosuficiencia, el imperio no tiene futuro. Lo que dices es cierto, pero también es extremadamente difícil. Dijo Balthasar, haciendo una mueca al considerar las implicaciones. Con la mirada de un pescador en busca de comida, Ludwig se inclinó hacia adelante. La razón por la que quería hablar contigo es para preguntar por el estado de las cosas ahí fuera. Esos nobles en las tierras exteriores. ¿Cómo están? Probablemente sea exactamente como sospechas. Las zonas que, relativamente, acababan de ser absorbidas por el imperio se conocían como las tierras exteriores imperiales. Los gobernantes de esas regiones se denominaban nobles de las tierras exteriores. Antes de ser incorporados al imperio, la práctica de la agricultura allí había sido perfectamente normal, y sus gentes eran simples agricultores que no sentían ninguna vergüenza al cultivar la tierra. Sin embargo, una vez que pasaron a formar parte de Tearmón, fueron ridiculizados por la nobleza central, que los veía como pueblerinos y los llamaba nobles de las tierras exteriores. Los que apreciaban este trato eran pocos y distantes entre sí. A medida que pasa el tiempo, todos se alinean y tratan de reducir sus tierras de cultivo. El Ministerio Scarlickmon tiene normas que limitan la cantidad de tierras de cultivo que se pueden reutilizar, pero las normas se pueden torcer, siempre que haya dinero. Había un deseo creciente entre los nobles de las tierras exteriores de utilizar sus tierras para fines distintos de la agricultura. No era tan fuerte como en la nobleza central, pero la tendencia era clara. El conde Rudolf von es uno de esos raros nobles que se empeñan en mantener sus tierras para la agricultura, pero hay muy pocos como él. Incluso con las importaciones, equilibrar la oferta con la demanda era siempre como caminar por la cuerda floja, y la cuerda se hacía cada vez más fina. El descenso gradual de la producción de cultivos, aunque todavía no era fatal, era innegablemente pernicioso. Ludwig no podía dejar de verlo como un lento veneno que, gota a gota, se introducía en la boca de un imperio desprevenido. En ese sentido, ¿qué pasa con nuestra querida princesa, de la que nunca dejas de hablar? Su Sagrada Alteza tiene una buena comprensión de los problemas que estamos tratando. Ludwig, que hasta hacía unos instantes había estado sumido en un lodazal de su propio pesimismo, se animó ante la mención de Mía. La situación podía parecer desesperada, pero no lo era. Sabía dónde estaba la esperanza. Ayer recibí una carta de Su Alteza. Es la primera que envía desde que se fue a la academia. Se le escapó una sonrisa de complicidad. En ella,
mencionaba la asistencia a su primera fiesta de presentación. ¿Dónde crees que se celebró? Cuéntalo. El país agrícola Perugin. Balceser respiró. Había una pizca de asombro en sus ojos abiertos. Eso sí, es interesante. El país agrícola Perugin limitaba con Tearmon al suroeste. Con un 80% de agricultores, aunque su tamaño era bastante grande, su poder militar y económico palidecía en comparación con el imperio. Como resultado, a los ojos de Tearmon, se consideraba un país menor que apenas merecía consideración. Las menciones a Perugin solían ir acompañadas de comentarios como de segunda categoría, un país de siervos, y subdesarrollado e incivilizado. Lamentablemente, los prejuicios de estos nobles chismosos les cegaron la verdad. Una parte importante de los alimentos consumidos por su orgulloso imperio era importada del país que tanto despreciaban. Al elegir la burla y la ignorancia en lugar de los hechos evidentes, demostraron de forma efectiva la gravedad de esta enfermedad de la irreflexión. Un país que es desestimado por los nobles pero que en realidad es de gran importancia para el imperio, Si esto fue un movimiento diplomático respaldado por la perspicacia, entonces las implicaciones son... Por Dios, estamos hablando de Su Alteza, ¿sabes? Lo más probable es que todo haya sido calculado. Y todavía hay más en la carta, adivina qué vino después. Escucha bien, Danie. Lo he dicho una vez y lo volveré a decir. Asegúrate de que no se haga ninguna descortesía a los invitados del imperio. Sí, me aseguraré de ello, padre. La tercera princesa del país agrícola Perugin, Danie Tafrif Perugian, dio una respuesta de memoria, ocultando su reticencia tras el delicado velo que cubría su rostro. De nuevo, debo enfatizar la importancia del imperio para nuestras industrias. No te preocupes, padre. Me aseguraré de que todo vaya bien. Dijo Danie, interrumpiendo a su padre. No necesitaba oír el resto. Llevaba años diciendo lo mismo, desde que ella asistió por primera vez a Saint Noel. No es que importe. No es que vaya a aparecer nadie del imperio que merezca la pena, pensó. No le contestó, pero se quedó con este argumento en silencio. No siempre había sido así. Desde la infancia tenía un fuerte sentido de la responsabilidad. Como princesa de Perugin, consideraba que era su deber cargar con el futuro de su país. Con eso en mente, se inscribió en la Academia Saint Noel. Todos los años, a principios de la primavera, los estudiantes de Perugin de la Academia organizaban un encuentro, al que invitaban a los estudiantes de Tearmon con el fin de fomentar la comunicación y, lo que es más importante, invitar a los jóvenes nobles a alimentos y cultivos producidos en Perugin. Todos esos estudiantes de Tearmon acabarían heredando los títulos de sus padres y ocupando puestos importantes dentro del imperio. Entablar relaciones amistosas con ellos desde el principio beneficiaría a Perugin en el futuro, que era exactamente para lo que servía la fiesta. Cuando Danie comenzó sus estudios, se volcó de lleno en los preparativos de esta fiesta, creyendo realmente que era lo mejor para su país. Consiguió las cosechas más selectas, buscó consejo para las recetas adecuadas y pasó muchas noches planeando con sus amigas, todo para que pudieran ofrecer a sus invitados de Tearmon la mejor experiencia posible. Sin embargo, cuando llegó el día, la realidad la traicionó. Solo se presentó un puñado de estudiantes, cuyas familias eran todas nobles de bajo rango. Todos llevaban la misma expresión desganada que sugería una participación forzada, y enseguida quedó claro que ninguno de ellos quería estar allí. Al principio, Danie no podía comprender la sorprendente disparidad de actitudes. ¿Por qué habían recibido un grupo de visitantes tan apáticos? La respuesta vino, precisamente, de su propia hermana mayor. Un país de siervos. De segunda categoría. Tributario. Estos eran los términos utilizados por los nobles de Tearmon para describir a Perugin. Se enteró de que su hermana había hecho lo mismo años antes, soportando la misma humillación en su intento de atender a grupos de invitados reacios de Tearmon. La sonrisa de cansancio que mostraba su hermana al relatar estas experiencias hizo que Danie se estremeciera de indignación, pero lo único que pudo hacer fue apretar los dientes, cerrar el puño y tragarse su ira. Porque ella sabía la verdad, para los débiles, la única opción era aguantar. Si las relaciones con Tearmon se agriaban y estallaba la guerra, Perugin sería aplastada como una hormiga. Desde ese día, ella había perdido toda la pasión. Y ahora, con la proximidad del encuentro anual, su estado de ánimo había tocado fondo. Solo de pensarlo le daban ganas de hacer arcadas. Su reticencia era totalmente razonable. A nadie le apetece que el fruto de su laborioso trabajo se convierta en comida de campo barata. Odio esto. Desearía que la fiesta se cancelara. Con eso, se le ocurrió una idea.
A fin de cuenta todo es una farsa. Mejor divertirse un poco, decidió gastar una broma. Se dirigió a las bandejas de comida que se estaban preparando para la fiesta, y añadió en secreto algunas conservas que hacía tiempo que se habían estropeado. Siendo la agricultura su principal industria, Perugin invirtió mucho en la investigación de técnicas para conservar los granos, permitiéndoles mantenerse durante mucho más tiempo. Aunque el sabor se resentía, era una pequeña diferencia que solo notaban las lenguas más exigentes. Teniendo en cuenta que Tearmon no había enviado más que nobles de segunda categoría, era imposible que notaran la diferencia. Danie sonrió al imaginar que veía a los despistados comiendo alegremente un montón de comida rancia. Sería un pequeño consuelo, pero al menos ella se divertiría. Por desgracia, en lo que tal vez fuera un castigo kármico para su corazón rencoroso, su travesura acabó volviéndose contra ella. Princesa Danie, por favor, acepte mi más sincera gratitud por invitarnos a una fiesta tan maravillosa y llena de tantas exhibiciones espléndidas. Cuando los invitados llegaron el día de la fiesta, Danie se quedó con la boca abierta. ¿Por qué? ¿Cómo? Soy Mia Luna Tearmon, princesa del Imperio Tearmon. Es un placer conocerte. Al frente del grupo de estudiantes estaba nada menos que la Vid de las Vid, la querida hija del emperador reinante, la mismísima princesa Mia. Bien, respiraciones profundas. Respiraciones profundas. Cálmate, Danie, pensó, tratando de no entrar en pánico. El placer es todo mío, Su Alteza. Soy Danie Tafriz Perugin, tercera princesa del país agrícola Perugin. Muchas gracias por venir a nuestra fiesta. Por favor, siéntanse como en casa y disfruten de estos deliciosos manjares de Perugin. Dijo, haciendo una profunda reverencia. Sin embargo, cuando levantó la vista, se le cortó la respiración. La princesa Mia, con sus profundos ojos azules y su mirada cristalina, la miraba directamente a la cara. Ese Su Alteza. Oh, lo siento. No te preocupes por mí. El tono plácido de Mia no logró calmar el corazón agitado de Danie. Fue como si viera directamente a través de mí. Entonces Danie recordó. Mia Luna Tearmon tenía otro título, había quienes se referían a ella como la gran sabia del imperio. También se dio cuenta de mi broma. No, eso no puede ser. Es imposible que lo sepa. Hay un montón de aperitivos y dulces, y es totalmente posible que no llegue a comerse ese. Debería estar bien, pensó mientras recorría con la mirada la variedad de bandejas que cubrían las mesas. Había tantas, casi tantas como las mariposas que revoloteaban nerviosas en su estómago. Oh, lo siento. No te preocupes por mí. Después de pasar un largo segundo mirando la cara de Danie, Mia sacudió la cabeza. La chica tenía un saludable bronceado, y sus rasgos eran de una belleza encantadora. Su cabello oscuro se había empapado del color del cielo nocturno, y sus ojos brillaban con el verde profundo de un exuberante bosque de verano. Ah, sí. Recuerdo que sus rasgos eran algo así. Ahora que la he visto bien, no lo volveré a olvidar, pensó, sintiendo una sensación de satisfacción después de haber observado los detalles del rostro de la chica. Sus pensamientos vagaron hacia un recuerdo de la línea temporal anterior. Fue el año en que el imperio sufrió una terrible hambruna. En ese momento, Ludwig había estado trabajando sin descanso tratando de conseguir suficientes alimentos para el imperio. Su Alteza, si puedo atreverme a hablar con franqueza de mis frustraciones, dijo el pasado Ludwig. Una vena palpitó en su sien y su mejilla se crispó. En realidad, no puedes, dijo Mia cortante y tartamudeando. La expresión de Ludwig le produjo escalofríos. Íbamos a hablar con la princesa de un país cuya ayuda necesitamos urgentemente, ¿correcto? Y la princesa asistió a la academia al mismo tiempo que tú, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es posible que no recuerdes su aspecto? Acabo de decir, no puedes. Ludwig no prestó atención a esta débil protesta y continuó. La razón por la que los nobles envían a sus hijos e hijas a la academia de Saint-Noël es para establecer relaciones y facilitar la diplomacia. Confío en que seas consciente de este hecho tan básico. Por supuesto que sí. Yo, siento lo que pasó. Lo que había sucedido era enteramente el resultado del propio error de Mia. Tras una serie de difíciles conversaciones, Ludwig había conseguido finalmente convencer al país agrícola Perugin para que les vendiera alimentos. Habían llegado a sentarse en la mesa de conversaciones, pero cuando llegó la princesa Perugin, Mia fue y dijo algo que hizo que todo se estrellara en un ardiente desastre. Miró a la princesa y preguntó. Vaya, ¿quién eres tú? Ludwig miró a Mia,
que en un raro momento de sincero remordimiento parecía realmente cabizbaja. Suspiró. Bueno, de todos modos, probablemente estaban esperando que tuviéramos un desliz para poder usarlo como excusa para rechazarnos. Mia le miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. De verdad, me imagino que sí. El imperio no es el único lugar que sufre de hambruna. Las cosechas también fueron malas en todos los reinos de los alrededores. La comida escasea en todas partes. Dudo que alguien tenga suficiente para exportar. Aunque hayan accedido a hablar, es probable que hayan estado buscando una excusa para rechazarnos todo el tiempo. En un momento de simpatía igualmente raro, Ludwig le había dedicado unas palabras de consuelo. Inmediatamente después de eso, sin embargo, dicho esto, no deja de ser imperdonable olvidar los rostros de la realeza extranjera y de los nobles poderosos, sobre todo cuando sin duda los ha visto muchas veces con anterioridad. Será mejor que se mire bien y reflexione sobre sus errores, Alteza. Ya lo estoy haciendo. No tienes que seguir diciéndomelo. Al final, Mia se pasó el resto del día ahogando las lágrimas mientras se veía obligada a soportar el implacable sermón de un Ludwig muy descontento. Desde aquel día, Mia se esforzaba por saber qué personas eran contactos importantes y se esforzaba por recordar sus caras. Lo cual fue bueno, por supuesto, pero no es algo de lo que se pueda presumir. Es mi sincero deseo que esta maravillosa reunión acerque a la gente de Tearmon y Perugin. Ahora, que comience la fiesta, a instancias de Ranie, la fiesta comenzó. No se trataba de una fiesta tipo buffet ni de una clásica fiesta del té, sino de algo intermedio. La comida colocada en las mesas consistía principalmente en aperitivos y frutas. Las bebidas consistían en varios tipos de té negro y de hierbas. El conjunto de la fiesta desprendía la tranquila elegancia de un descanso vespertino. Mientras Mia escudriñaba los manjares disponibles, sintió que sus ojos eran atraídos por los pasteles, y luego por las tartas, y luego por los... ¡Qué selección! Un país agrícola, sin duda. Seguro que se ganan su nombre. Mia estaba sinceramente impresionada, y los hijos e hijas de los marqueses y condes que la acompañaban también expresaron su alegría por la gran variedad de alimentos. Sobre todo para las chicas, sus prejuicios se derritieron ante tan apetitosos dulces. Nada combatía la discriminación como una buena pastelería. Sin duda, el hecho de que Mia se apresurara personalmente a iniciar el recorrido de degustación fue un factor indispensable para su aceptación. Para que quede claro, esa no era la intención de Mia. Lo único que pasaba por su cabeza en ese momento era el deseo de atiborrarse. Un hecho obvio, tal vez, pero todavía vale la pena mencionar. Después de hacer la ronda de las mesas, Mia encontró su mirada atraída por un plato en particular a un lado. Oh. Esas galletas parecen... Las galletas no tenían nada de excepcional. En medio de un mar de frutas coloridas y pasteles deslumbrantes, lo único que destacaba de ellas era, de hecho, su pura sencillez. Ah, espera, eso es. Por alguna razón, Ranie se precipitó hacia ella con una mirada de pánico. No estaba segura de por qué, pero podría averiguarlo más tarde. Por ahora, las galletas eran más importantes. Tomó una y se la metió en la boca. Ah, conozco esto. Esto es. Este es el sabor. Dentro del polvo desmenuzado había una dulzura que se extendía lentamente por su lengua. El sabor azucarado y barato le hizo recordar inmediatamente sus largos y tristes días en el calabozo. En un mar de recuerdos grises y deprimentes, este era uno de los pocos puntos brillantes. Solo una vez, Anne le había traído estas galletas. Antes de que comenzara la revolución, el imperio ya sufría escasez de alimentos, y ni siquiera las comidas de la familia real se libraban de la austeridad. Durante semanas, a menudo no había nada dulce que Mia pudiera comer. Después de ser encarcelada en el calabozo, la calidad de su comida no hizo más que empeorar. Justo cuando casi había olvidado que podía disfrutar de la comida, Anne le trajo estas galletas. Cuando probó su dulzura, el gozo fue indescriptible. Un torrente de emociones volvió a surgir al revivir este momento, y se le saltaron las lágrimas. Este sabor. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lo siento mucho, Su Alteza. Se giró para encontrar a Ranie mirándola con ojos de puro terror. ¡Ah! ¿Para qué? No estaba segura de lo que había sucedido, pero a juzgar por la forma en que el color había desaparecido por completo de la cara de la chica, supuso que se trataba de algo serio. Por si acaso, llevó a Ranie ya algunas galletas. Después de todo, no se come una sola galleta, a una parte tranquila del salón de fiestas donde tendrían algo de privacidad. Sea cual sea el problema,
Con suerte podría arreglar las cosas ella misma. Si se corría la voz y su séquito armaba un gran alboroto, podrían arruinar por completo las relaciones con Perugin. Lo último que quería era volver y que Ludwig le echara la bronca como la última vez. En su deseo de evitar que la regañaran, en realidad había hecho algo con bastante tacto. Sobre esas galletas. Verás, la verdad es que, en realidad fueron hechas hace 3 años. 3 años atrás. Mia miró a la chica con incredulidad. En respuesta, el rostro de Ranie se volvió aún más pálido. Bueno, no era mi intención, pero, quiero decir. Lo siento, solo fue una broma tonta. La princesa Perugin temblaba visiblemente mientras se disculpaba, pero no consiguió conmover a Mia. De hecho, Mia no estaba prestando ninguna atención. Todavía estaba aturdida por conocer la verdad de las galletas. Fueron hechas hace 3 años, y todavía son comestibles. No solo comestibles, sino también deliciosas. Mia había visto la hambruna y la había sentido. El mundo sin comida era un paisaje infernal que había experimentado de primera mano. El sabor rancio del pan de centeno duro era algo que no olvidaría pronto. En Tearmon, donde las técnicas agrícolas estaban muy subdesarrolladas, los métodos de conservación de alimentos eran casi desconocidos. Era casi imposible mantener las cosechas comestibles durante mucho tiempo, por no hablar de mantener su calidad. Mia levantó las galletas, mirándolas con asombro. El hecho de que existieran era increíble. Conocía su significado. Por un momento, casi parecían monedas de oro. Entonces, todo encajó de repente y comprendió por qué Ranie había traído esas galletas. Ya veo. Esto es una demostración de la tecnología de Perugin. Me está mostrando lo buenos que son en la conservación de alimentos. El Imperio Tearmon era efectivamente el cliente de Perugin. La comida utilizada para esta fiesta no era simplemente para ser disfrutada. Eran muestras de productos que estaban a la venta. O algo así. Recuerdo que Ludwig dijo algo en ese sentido. Probablemente. La había sermoneado durante tanto tiempo que ella había ignorado la mayor parte de lo que había dicho. Sin embargo, en ese caso. Esta persona, la princesa Ranie, realmente sabe lo que hace. Mia tragó saliva mientras miraba los tesoros dorados que tenía en la mano. Con voz suave, reflexionó, ya veo. Así que esto es la conservación de alimentos de Perugin. Absolutamente increíble. Los ojos de Ranie se abrieron de golpe ante las palabras de Mia. Se quedó mirando a la princesa de Tearmon, apenas capaz de procesar lo que había oído. Creía que le esperaba una dura reprimenda, pero lo que escuchó fue una alabanza. ¿Una princesa de Tearmon alaba la tecnología de Perugin? ¿Cómo? ¿Por qué? En el mundo que ella conocía, la gente del imperio no hacía más que ridiculizarlos y despreciarlos. Todo el trabajo duro y la experiencia que se dedicaba a los cultivos que cultivaban y almacenaban nunca sería reconocido. Había perdido la esperanza. Pero ahora, esta persona. ¿Podría ser? ¿Es la princesa Mia alguien que reconocerá el valor de nuestra tecnología y nos tratará como iguales? Princesa Ranie, deseo discutir algo con usted, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Ah, sí, por supuesto. Después de hablar, las dos princesas compartieron un firme apretón de manos. Y así nació una milagrosa asociación a través de una profunda y mutua incomprensión. En cuanto a dónde les llevará este peculiar proyecto. Bueno, solo el tiempo lo dirá. La conservación de alimentos Perugin, Al establecer un proyecto de investigación en colaboración, obtenemos información sobre su tecnología mientras ellos obtienen acceso a la financiación. Pero no dijiste que el imperio estaba sufriendo un mal caso de síndrome de cofres vacíos. Había reservado una parte de nuestro presupuesto para ayudar a cultivar nuevas tierras de cultivo. La mayor parte aún no se ha tocado, así que estaba pensando en utilizarlo para financiar este proyecto. Parece un mejor uso tanto del dinero como del tiempo que tratar de hacer entrar en razón a esos gruesos cráneos nobles. La conservación de alimentos te permite poner el pie en la puerta, después de lo cual puedes expandirte a técnicas agrícolas más generalizadas. Entonces, con ejemplos tangibles de los beneficios que aportan estas tecnologías, puedes empezar a cambiar la mentalidad de los nobles hacia la agricultura. Después de eso, será mucho más fácil convencerlos de que despejen más tierras para la agricultura. Brillante. Veo que lo has pensado bien. De hecho, a veces me encuentro deseando que tengamos una hambruna. Como mínimo me ahorraría mucho esfuerzo para convencerlos. Vaya, calma, más despacio.
dijo Balthasar con las manos en alto. Creo que te estás exaltando un poco debido a la frustración de tu deseo incumplido. Ludwig se rió. Tienes un buen punto. Pero estoy bromeando, por supuesto. Sin embargo, ¿qué opinas? Después de escuchar todo esto, ¿cómo te parece el futuro del imperio? No le llena a uno exactamente de optimismo, pero si me preguntas. Tampoco hay que ser demasiado pesimista. Si lo que dices es cierto, entonces estoy de acuerdo en que esta princesa es una persona intrigante. Balthasar levantó su jarra de cerveza. A la sabia princesa que apareció, como por arte de magia, ante mi buen amigo. Ludwig no reflejó el gesto. En su lugar, miró a través de sus gafas y, con voz solemne, dijo, a su sagrada majestad, la futura emperatriz de Tearmón. Durante un largo momento, Balthasar se limitó a mirar en silencio aturdido. ¿Hablas en serio? Todo es por el bien de la restauración del imperio. Para ello, también tengo la intención de contar con tu ayuda. Dijo Ludwig, mirando directamente a los ojos de Balthasar. Durante un rato, Balthasar sostuvo la mirada de su amigo. Luego miró al techo, se pasó la mano por el cabello y soltó una breve carcajada. La primera emperatriz en la historia de Tearmón, Vamos a tener que mover los hilos hasta que se nos caigan los brazos. Mientras tanto, Mia era completamente ajena a las poderosas corrientes subterráneas que se arremolinaban bajo ella. Aunque con el tiempo se enteraría de sus planes y sufriría un pequeño colapso como resultado. Esa es una historia que es mejor guardar para más adelante.